Vamos a dar unos instantes que nos vayamos interconectando, vaya entrando esta transmisión en donde vamos a hablar de cómo las vibraciones nos sanan. Y podemos ir recibiendo este momento presente. En un estado de receptividad vamos a ir sintiendo las vibraciones que nos tocan a través de los sentidos, a través de la vista, a través del tacto, a través del sentimiento. Estamos siendo tocados por miles de vibraciones momento a momento. Entonces, bienvenidos todos a esta live sobre vibraciones que sanan. Y bien, algo maravilloso que está sucediendo hoy en día es que ciencia y espiritualidad están llegando a un mismo punto o están llegando a comprobar el mismo conocimiento. Entonces, durante la historia de la humanidad, siempre la ciencia fue de cierta forma enemiga de lo espiritual, de lo invisible, porque siempre la ciencia quiso que todo fuera demostrable, que todo fuera objetivo. Y hoy en día estamos llegando a esta comunicación o a esta convergencia de conocimientos. Y de lo que vamos a hablar hoy, que son las vibraciones que sanan, pues esto tiene que ver con la ciencia y con la espiritualidad. Y para ir introduciendo este tema, retomemos la visión de los antiguos sabios. Imagínate seres que alcanzaron un estado de realización hace miles de años atrás, 3.000, 5.000 o quizás más años atrás, y que ellos ya hablaban de la realidad o del sustrato de todo. Y estos sabios decían, todo es vibración, todo es conciencia, todo es energía. La diferencia es que estas vibraciones se van manifestando en diferentes frecuencias o en diferentes estados, y eso es lo que hace que ciertos aspectos sean visibles o ciertos otros aspectos sean invisibles o vibren a una frecuencia más elevada. Pero a la conclusión que llegaron todos esos meditantes es que todo es vibración y todo es conciencia. Y otra frase que podemos encontrar en los Vedas es cuando estos sabios decían, el verbo se hizo carne. Es decir, que desde un aspecto absoluto, desde ese estado, imagínate la más alta frecuencia que podemos llamarlo la naturaleza divina, la naturaleza cósmica, como tú quieras llamarlo, imagínate la máxima vibración y frecuencia. Esto se fue manifestando en la vibración del verbo, en la vibración de las palabras. Por eso también la Biblia tiene una frase que todos los que en algún momento fuimos a una ceremonia católica o estudiamos un poco el catolicismo, hay esta frase que dice, en el principio era el verbo. Entonces, de ese estado absoluto, divino de conciencia, que no tiene forma, que no tiene cómo explicarse, lo primero que se manifiesta es la vibración de la palabra, la vibración del verbo. Y siguiendo esta frase de estos antiguos sabios, decían cuando el verbo se hizo carne. Entonces, del absoluto viene la palabra, la vibración del verbo, y del verbo se va manifestando de una forma mucho más sólida, mucho más concreta, lo que ya podemos ver, tocar, es decir, el mundo objetivo. Así que para hablar de vibración, vamos a decir que existen como 3 dimensiones principales. La primera es esta dimensión material, esta dimensión concreta, esta dimensión también muy burda, ¿no? Porque es compleja esta dimensión, pero que nos da
como una referencia a través de los sentidos. Y esta primera dimensión es la dimensión material. La segunda dimensión es lo que llamamos la dimensión de la energía, y es aquí en donde también entran las vibraciones, ya sea del verbo o de la palabra, o también vibraciones más sutiles. Y la última dimensión es la dimensión del absoluto. Y el único substrato que está en todas esas dimensiones es la vibración y es la conciencia. Entonces imagínate, los antiguos sabios hablan ya esta verdad hace miles de años, y hace algunas décadas para acá empieza la física cuántica a hacer todos estos estudios también de la partícula invisible y del sustrato de la realidad, y encuentran lo mismo. Y llega la física cuántica y afirma: todo es energía. Entonces ahí es donde empieza a unirse ciencia con espiritualidad. Entonces, desde la física cuántica hay algo muy interesante que nos hablan que existen las partículas y las ondas, y que la realidad se va a manifestar dependiendo si existe un observador, es decir, una mente que observa. Entonces esto es súper interesante porque empezamos también a ver desde la física algo que, por ejemplo, el Buda o seres antiguos decían, que nuestros pensamientos o nuestra vibración es la que crea la realidad. Y hoy en día, por ejemplo, la medicina cuántica incluso utiliza sonidos y vibraciones para sanar o sintonizar o curar ciertos órganos y partes del cuerpo. Entonces esto es muy interesante porque estamos llegando a la esencia de todo, y es que todo es vibración. Entonces bien, tomando en cuenta esto, hoy vamos a hablar de esas vibraciones que sanan, empezando desde, digamos, lo que está más a nuestro alcance en términos de vibración, hasta ir a lo más sutil, que es lo espiritual. Entonces, si empezamos a hablar de vibración, lo más cercano que tenemos a nuestro alcance para empezar a transformar las vibraciones son los sentimientos, son las emociones. Y por eso hoy en día los estudios científicos demuestran que más del 70% de las enfermedades son de orden emocional. ¿Por qué? Porque las emociones son vibraciones muy potentes que van moldeando nuestro cuerpo físico, que van moldeando la materia. Es como si después del cuerpo lo más burdo que siguiera a nivel de vibración son las emociones. Entonces es súper importante en qué estado emocional estamos vibrando, porque esa es la información o el estado de sintonía, la información que vamos a estar dando a nuestro cuerpo y a nuestras células. Y cada vez la medicina demuestra que el corazón tiene un poder electromagnético inmenso, y que esta frecuencia afecta o influencia nuestro entorno y, por supuesto, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo físico. Entonces es súper importante en qué estado emocional estamos vibrando, porque las emociones o nos sanan o nos enferman. Y bien, aquí por supuesto que esto hace muchos años ya venimos con esto del desarrollo personal, de la importancia de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos para poder sanarnos. Sin embargo, algo muy esencial es poder ir y, es decir, no se trata de crear simplemente afirmaciones o de fingir estados emocionales positivos, sino que sí necesitamos hacer un trabajo de ir y curar nuestras heridas a través de dejar fluir las emociones, a través de dejar llorar las lágrimas que han estado guardadas, de dejar también expresar el amor que hemos guardado. Entonces, este trabajo de sanación con nuestras emociones es fundamental si queremos de verdad empezar a explorar nuestro potencial infinito vibratorio.
Y por eso las emociones no se niegan ni se reprimen, no se fingen, sino que se les da el lugar y el espacio que ellas tienen en nuestra vida para que la energía permita fluir. Entonces, estando en este primer nivel de la frecuencia que son las emociones, es muy importante que aprendamos a relacionarnos con las emociones. La inteligencia emocional es fundamental para poder generar sanación a nivel vibracional. ¿Por qué? Porque las emociones son pura energía. Y si las emociones están estancadas, están reprimidas, están negadas, lo que estamos haciendo es que estamos estancando el flujo de energía. Es decir, estamos dejando de lado este potencial vibratorio potentísimo que necesitamos para alcanzar un estado de plena sanación, sabiduría y abundancia. Entonces digamos que el primer destape o el primer punto para empezar a recuperar nuestro potencial vibratorio son las emociones, el poderlas expandir plenamente, libremente y de una forma muy sana. Entonces cuando empezamos a curar nuestro corazón y empezamos a amarnos a nosotros mismos, el corazón va a empezar a entrar en un estado de vibración que es su verdadera naturaleza, que es el estado de amor, de permitirnos perdonar, de un estado de compasión, un estado de intimidad con la vida, en que el corazón no necesita más protegerse, contraerse, y ahí es cuando podemos decir que es un corazón sintonizado con su frecuencia vibratoria. Así que primer aspecto a trabajar para sanarnos a través de las vibraciones es el emocional y es el aprender a sintonizarnos con el corazón. Y esto implica abrir el corazón, esto implica, por supuesto, abrazar nuestros dolores, pero solo así podemos también amar, perdonar, comprender el otro y sintonizarnos con esta frecuencia potentísima que es el corazón y que incluso está en nuestro órgano físico. Si vamos yendo a un aspecto un poquitito más sutil, las emociones son bien psicofísicas, ¿no? Son una experiencia casi que concreta. No se pueden negar, por más de que no las vemos, las experimentamos de forma muy concreta. Pero si vamos subiendo un pasito más, pues entonces aquí llegamos a lo que llamamos los pensamientos. ¿Y cuál es la diferencia entre la realidad corporal y la realidad mental? Ambas tienen el mismo sustrato, ambos son información o son energía, solo que el cuerpo está experimentado de una forma objetiva, pero la mente es simplemente información y energía que se experimenta de forma subjetiva. Y esto nos da al mismo tiempo la responsabilidad de poder moldear subjetivamente esa energía que llamamos la mente o los pensamientos. Y bueno, como les decía, Buda decía, si quieres saber quién fuiste en el pasado, observa tu presente, los resultados de todo lo que pensamos o sembramos a nivel mental en nuestro pasado es lo que somos ahora. Y si queremos saber qué vamos a hacer en el futuro, pues vigila tu mente y vigila tus pensamientos. Entonces, de nuevo, llegamos a esto, a lo que la física cuántica también habla, y es que la realidad se comporta dependiendo del observador. Es decir, estamos creando nuestra realidad a partir de la visión, de los pensamientos, de las interpretaciones o de los filtros que estamos gestando o que estamos teniendo. Así que el trabajo con nuestra mente es absolutamente súper importante para empezar a expandir este campo vibratorio. Y bien, la mente, aquí algo fundamental para que la mente sea nuestra aliada en la sanación, es que la mente pueda ser flexible, porque la mente es un campo ilimitado.
Entonces, ¿qué significa flexibilidad? Que cada día podamos ir rompiendo estas barreras de limitaciones mentales, de creencias, de condicionamientos, lo que llamamos la mente vieja. Día a día tenemos la posibilidad de expandir esta malla que nos hemos creído, con la que hemos construido la realidad actual. Y para eso la ciencia también nos ha mostrado algo maravilloso, y es la capacidad que tiene nuestro cerebro de rediseñarse, de moldearse, de generar nuevas neuronas. Hasta hace muy poco tiempo se creía que las neuronas se perdían y morían, pero se ha descubierto que las neuronas se regeneran constantemente. ¿Y cómo logramos expandir esta malla mental y hacer que este campo vibratorio sea nuestro aliado? Pues es manteniendo una mente joven, manteniendo una mente joven. Y lo que se ha demostrado también a nivel de estudios científicos es que nuestro estado biológico, digamos que la edad biológica o la edad de nuestro cuerpo no depende tanto de los años cronológicos, sino de nuestra edad psicológica. Y creo que todos hemos visto, incluso, no sé, puede ser un joven, yo digo joven, de 20 y tantos años, con una mente ya muy amargada, muy obsoleta, y es como que su energía vital empieza a desgastarse, incluso estando en un cuerpo joven. Y es increíble cuando uno ve a estos seres que viven con intensidad, que viven como niños, admirando la vida momento a momento, y que pueden tener 70 años y que tienen un nivel vibratorio tan grande que en realidad su energía o su vitalidad corresponde a la de un cuerpo joven. Y cada vez más los estudios que se hacen sobre longevidad demuestran que nuestra mente es la que gobierna nuestro cuerpo y que nuestro estado mental y emocional puede transformar también nuestra biología, o digamos también ser la diferencia entre la enfermedad y la salud, entre el bienestar o el sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de vibración, lo que vamos encontrando es que tenemos un potencial infinito y que somos los responsables de este potencial que se nos ha dado tan maravilloso. Y hablando de esto de la mente joven, antes de pasar a estas vibraciones más sutiles, la mente joven pues se trabaja, por supuesto, con nuevas ideas, permitiendo que la creatividad esté en constante desarrollo, es decir, trabajando el músculo de la mente. Una mente flexible es aquella que está generando nuevas conexiones neuronales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos en nuestra vida diaria ir ampliando nuestra mente, manteniendo una mente joven para que esté renovando su energía y vibre más alto? Es practicando nuevas, no sé, como la espontaneidad. Entonces, integrando nuevos hábitos a nuestra vida, aprendiendo algo nuevo cada día, manteniendo la mente de principiante. Entonces, no es solo romper nuestras rutinas y hacer algo nuevo, sino mantener la mente de principiante. Y hay un dicho en la tradición Zen que dice así: la mente vieja o la mente que sabe solo tiene espacio para una sola cosa, pero en la mente del principiante están todas las posibilidades. ¿Qué significa? Que si estamos en un estado de abrirnos o de aprendices, de abrirnos a lo nuevo, de darnos cuenta que en el fondo no sabemos nada, que siempre estamos aprendiendo, pues nuestro cerebro va a generar muchas más conexiones neuronales, va a estar dispuesto a ver las oportunidades, la visión se amplifica. En cambio, cuando estamos aferrados a nuestras creencias, cuando creemos que tenemos la razón, cuando damos por sentado, no sé, un hecho, estamos encegueciéndonos y en nuestra mente solo va a caber una sola opción, que es la mente obsoleta, la mente vieja, y estamos cerrando todas las otras posibilidades.
Entonces, cultivar la mente del aprendiz o del principiante es súper importante para ir expandiendo esta malla de limitaciones y condicionamientos e ir expandiendo nuestro campo vibratorio. Otra cosa para cultivar esta mente joven, para hacer que nuestro cerebro se entrene en este spa de la expansión cerebral, es la presencia o digamos el sorprendernos con el momento presente. Si vemos un niño está en pleno desarrollo y crecimiento porque él vive en el presente. Entonces un niño está explorando, está curioso, se sorprende con un arco iris, con el ladrido de un perro, con una mariposa. Y esta capacidad, esta inocencia o esta realmente genialidad de vivir el presente es también lo que nos permite que nuestra mente se esté renovando y no se envejezca. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar nuestra mente para sanar nuestra vida a través de nuestro campo vibratorio? Es manteniendo la actitud del aprendiz, la ingenuidad o esta genialidad, más bien yo le llamo, de un niño, de una mente curiosa, de una mente que se deja sorprender, que se deja tocar, que se deja admirar, y de ese estado de simplemente no saber y dejar que la vida nos toque, que la vida nos sorprenda. Estas son como formas de siempre ir manteniendo la malla de nuestra mente más expandida. Y por supuesto, pues nuevos conocimientos, todo lo que tenga que ver con meditación, pero eso lo voy a dejar para el siguiente paso, es definitivamente lo que expande todas las, todos los campos o todas las áreas de nuestra mente y también de nuestro espíritu. Así que bien, entonces vamos resumiendo. Primero, emociones sintonizadas con la naturaleza de nuestro corazón, y nuestra naturaleza verdadera es la bondad. Somos seres amorosos, compasivos por naturaleza, pero para eso necesitamos sanar nuestras heridas, poder disolver o acoger esas emociones de desamor o de sufrimiento que están trancando, que están bloqueando este flujo infinito de energía y de vibración que ya somos. En segundo lugar, nuestra mente, nuestros pensamientos, expandir la malla de nuestra mente manteniendo una mente joven, una mente de principiante, una mente creativa, una mente espontánea y una mente que puede asombrarse con el momento presente. Entonces, recordemos que estamos yendo de lo más denso hacia lo más sutil y lo más expansivo a nivel vibratorio. Y aquí vamos al siguiente paso, y es cuando ya empezamos a hablar de ir volviendo a la fuente, y eso significa nuestra esencia, nuestro espíritu, es decir, eso que somos. Imagínate más allá del cuerpo, más allá de lo burdo, más allá de las emociones que experimentamos, más allá de los pensamientos, pues está una energía sutil y vibratoria muy potente, que es lo que podemos llamar nuestra esencia. Y es desde ahí, desde donde surge la más potente sanación. Y el ejemplo más claro de esto es que si tú necesitas ir a la fuente de algo, entre más cerca estés, más estás recibiendo su energía. Pongamos el ejemplo de un Wi-Fi, ¿no? Necesitas conexión. Entre más cerca estés del aparato, pues mejor internet, mejor conexión vas a tener. Lo mismo sucede con la vibración y la energía. Entre más cerca estemos o más sintonizados estemos con nuestra esencia, con nuestro espíritu, con nuestra alma o con nuestra naturaleza divina, pues más cerca estamos de la fuente. Entonces va a ser más fácil que esas vibraciones vayan bajando y vayan sanando y expandiendo la mente y vayan curando las emociones y nos vaya haciendo vibrar en un estado de amor, en un estado de compasión, y que esas vibraciones lleguen a nuestro cuerpo y que nuestras células empiecen
a vibrar y a sintonizarse con ese estado de unión o de bienestar, que es lo que somos. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de vibraciones que sanan, aquí a lo que más vamos a llegar, que es la práctica más potente, es la meditación, es la espiritualidad, más allá de cualquier religión, más allá de cualquier creencia. Las creencias todavía se quedan en la mente, pero el estado de conexión, eso es lo que más nos puede sanar. Y si vamos incluso al camino contrario de cómo fue que nos hemos enfermado o desconectado, podemos ver que el ser humano, el mayor sufrimiento del ser humano es estar desconectado de su propia fuente. Y esto empieza incluso desde el nacimiento, en que estamos en el vientre de nuestra madre, en un estado cósmico unificado, en un estado en que nuestra conciencia está como en ese estado oceánico y nacemos, y ese estado de separación es como nuestro primer gran trauma. Y el mayor sufrimiento es olvidar quiénes somos. Y la realidad es que somos naturaleza divina, es decir, que la realidad es que pertenecemos a una matrix cuántica, como hablan los cuánticos, o a un océano divino, y que cuando olvidamos ese estado original es cuando empiezan todos nuestros problemas y todas nuestras enfermedades. Entonces, si queremos ir a la fuente de todo, digamos, el camino más veloz es volver a casa, es decir, volver a calmar la sed de tu espíritu y reconectar con tu ser, con como tú quieras llamarlo. Y para eso entonces la meditación. Así que, bueno, ¿qué es esto de la meditación? Quizás para los que no conozcan mucho de qué se trata, vamos a desmitificarlo, y no significa que tengamos que estar horas en una postura difícil, o que tengamos que practicar yoga, o que necesitemos estar con los ojos cerrados. Simplemente meditación es un estado de presencia, es un estado de conciencia en que podemos mantener una unificación o una alineación entre cuerpo, emociones, mente y espíritu. Es decir, meditación también le podemos llamar al estado de completa unificación o alineación, que es lo contrario a estar fragmentados, a estar divididos, que es cuando estamos en el piloto automático. El cuerpo está haciendo una cosa, la mente está pensando otra, las emociones están reprimidas, confusas y estamos fragmentados. Entonces, ¿qué es meditación? Es unificarnos, y para eso la simple práctica es volver al presente. Como si fuera, imagínate que está por ahí una mano, por allá está el corazón. Aquí en el presente vamos volviendo a traer a casa nuestra mente, nuestro corazón, volver a habitar nuestro cuerpo, y de repente vamos a empezar a sintonizarnos con nuestro ser. Entonces, lo que sucede cuando logramos como un espacio de estar en silencio con nosotros mismos, lo que empieza a suceder es como si fuera un instrumento que se empieza a afinar. Entonces, como cuando tienes la guitarra, a veces hay una cuerda que está destemplada. Meditación es alcanzar ese estado de armonía. Y por supuesto que lo más potente de esto es que cuando logramos sintonizarnos, esta vibración, como les hablaba al comienzo, de este absoluto, de este infinito, es como que empieza a fluir de nuevo a través de estos cuerpos, es decir, de la mente, a través del corazón, a través del cuerpo, y todo se alinea. Así que por supuesto que la más grande sanación es la conexión con nuestro ser. Y entonces ahí dice, pero bueno, ¿cómo voy a hacer eso? Eso suena muy abstracto, ¿cierto? Entonces hay varias formas en que podemos entrar en esa sintonía. Y quizás para los que les parezca lejano esto de la meditación, hay algo que todos de alguna forma hemos aprendido, y es la oración.
y es cuando entramos como en ese estado de poder sintonizarnos con lo divino, que para cada uno tendrá un lenguaje, pero es un estado también como de fe, es un estado de concentración en que sabemos que existe algo más inmenso que nuestro propio ego, que nuestro propio yo, y abrirnos hacia esa energía que podemos llamarla oración, meditación, es lo más potente para que estas vibraciones comiencen a fluir. Y bien, la práctica que por supuesto quiero dejarles hoy, porque esta live tiene que ver con vibraciones que sanan, es la práctica de los mantras. Y esta es la herramienta más potente, para mí en todo caso, que acompaña la meditación, que acompaña la oración, que acompaña esos espacios de conexión con tu ser, es la práctica de los mantras. ¿Y por qué los mantras? Porque los sabios antiguos, como les decía al comienzo, cuando ellos escucharon en estados de conciencia unificados estas vibraciones, se dieron cuenta que todo tenía como ciertos sonidos o un alfabeto. De ahí nació el alfabeto sánscrito. El alfabeto sánscrito es la representación de diferentes estados de conciencia y que nos habla de este ciclo de creación y de disolución. Entonces, cuando empezamos a cantar mantras, lo que estamos haciendo es que nuestro nivel de frecuencia de nuestros campos vibratorios empezamos a sintonizarlos, empezamos a armonizarlos, y donde nuestra energía está vibrando bajo, en donde estamos enfermos, en donde estamos aferrados a emociones bajas, en donde hay pensamientos de ignorancia, pensamientos de sufrimiento, pensamientos de egoísmo, estas vibraciones del verbo vienen ahí y es como si empezaran a sintonizar esas frecuencias, hasta que lo que hace es que a través de una práctica de mantras nuestro estado contraído se va volviendo más expandido. Entonces, los que ya hayan practicado con mantras van a empezar a sentir que cuando hacemos, por ejemplo, un japa mantra, un mantra repetido 108 veces, y cuando después de un tiempo que estamos cantando un mantra, la experiencia que se siente es una expansión, una paz, un estado unificado, porque es más complejo, digamos, calmar la mente desde la mente. Es más potente cuando nos apoyamos de estas vibraciones. Entonces, para sintonizar el alma, el espíritu, la esencia y entrar en ese estado unificado, los mantras es lo más hermoso, lo más potente, y es lo que se ha practicado desde hace milenios. Entonces, claro, por supuesto que hay mantras que podemos ver en YouTube, que están abiertos, digamos, a todo el público, y son lindos y nos sirven, pero hay también muchos mantras que se transmiten en un linaje donde hay un maestro que te entrega el mantra, que te abre como las llavecitas, esas vibraciones, para que tú puedas ir accediendo a estos campos de conciencia. Y este universo de los mantras simplemente es un universo infinito. ¿Por qué? Porque así como existen muchos estados de conciencia, muchos estados emocionales, muchos estados mentales, existen mantras que van y abren esos candados, o es como que tocan los códigos y trabajan la frecuencia que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, si tú estás realmente trancado en un aspecto muy, no sé, inconsciente del mundo interno, por ejemplo, un miedo muy inconsciente, existen ciertos mantras y ciertas visualizaciones que al sintonizarlas te van a ayudar a liberar esos bloqueos energéticos, y es como si es más fácil que la energía vuelva a su fuente y que recuperemos este potencial vibratorio que somos. Entonces, eso sí, les digo, esta es como la mayor invitación para hablar de vibraciones que sanan, los mantras.
Y bueno, cada tradición espiritual tiene como su propia forma de trabajar esas vibraciones, pero creo que si hay algo en cualquier tradición que se repiten son los cantos. Y esto lo podemos ver en nuestros ancestros, los indígenas, los chamanes, incluso son cantos que a veces, o que la mayoría de las veces, no tienen un lenguaje racional, pero que tú escuchas ese canto y es como que, wow, te llega al corazón. A veces te hace llorar, a veces te toca el alma. Entonces, el verbo, como hablamos al comienzo, lo más cercano a ese estado absoluto de naturaleza divina es el verbo. Entonces, no solo son las palabras que pronunciamos, es el canto, son los mantras. Otras tradiciones en las que vemos el poder del canto, el cristianismo, lo vemos también en los sufís, y bueno, pues la India, ni decir, de donde traemos todas estas tradiciones de los mantras y los cantos. Entonces, una práctica también muy hermosa que tú puedes hacer para cuando necesites sanar tu corazón, cuando necesites elevarte de un estado en el que te sientes trancado, es también dejar o permitir que tu propia alma cante. Y puede ser un canto natural que te surge de inspiración. No es un canto racional ni que surge con la mente. No tiene que ver con que cantes bonito, con que cantes feo. Es algo que si existe una forma de comunicarte con esto invisible es a través de la música, es a través del canto. Así que una forma de sanar tu corazón es cantar y dejar que tu alma se exprese a través de la voz. Hay una ceremonia muy hermosa que se hace pues, en las tradiciones más chamánicas, que es hacer el propio tambor. Y cuando uno despierta al tambor, porque el tambor es un instrumento de conexión, tiene un espíritu, algo que es tan lindo que sucede es que en ese momento en que la persona despierta el tambor empieza a escuchar el sonido. Y cuando de repente surge un canto, es como que el tambor te dicta el canto de su espíritu. Y esa ceremonia que la hemos visto muchas veces en el Tipi del Fuego de la montaña del Cóndor Blanco, es tan hermosa, es quizás de mis ceremonias preferidas, cuando el alma habla a través del canto. Entonces, haz esto también cuando necesites sanación, canta. Y bueno, hay muchos mantras, como les decía, mantras desde muy elevados, desde muy secretos, desde textos sagrados, que son potentísimos, que puedes sentir realmente la transformación de un estado de contracción a un estado de expansión divina. Pero si no conoces de esto de los mantras o de pronto no has practicado, el mantra que quiero dejarles a todos, que es universal y que es también una herramienta de sanación, es el mantra Om o Aum, que ahora en unos momentitos vamos a practicarlo juntos. Y este se le dice que es el mantra, o digamos el mantra matriz, la madre o la vibración de todos los mantras. Y si bien lo conocemos más como Om, tiene como 3 niveles, que es A, U, Em. Y estos 3 niveles de vibración corresponde, si queremos llevarlo a nuestros centros energéticos, la A va a vibrar en nuestro plexo, la U vibra en nuestro corazón y la M en toda esta región de nuestro campo vibratorio. Y esto trabaja también un poco lo que les hablaba al comienzo de esta live, los 3 niveles o dimensión de este campo cuántico, que es lo material, lo energético y lo absoluto, o digamos que también trabaja los 3 niveles de conciencia, que es el nivel de estar despierto, de estar soñando, y también ese nivel en que de no sueño, pero que no estamos con esta conciencia de esta realidad de estar en estado de vigilia. Y estos 3 niveles, cuando son llevados a una conciencia más elevada, pues es el estado de liberación.
Y también Aum entonces trabaja de alguna forma como estos tres centros principales que son la fuerza, el amor y el saber. Entonces es un mantra muy completo, muy sanador y que puedes repetirlo cuantas veces sientas, cuantas veces necesitas. Y si hay algo, una parte de tu cuerpo que sientes que necesite salud o algún aspecto de tu vida que está vibrando bajo, pues entonces llevas esas vibraciones, ya sea hacia ese lugar de tu cuerpo, visualizando ese aspecto de tu vida que necesita elevar la frecuencia. Y bueno, antes de hacer nuestra práctica, pues importante también decirles lo que les hablaba al comienzo, que espiritualidad y la ciencia están llegando a un mismo punto de conocimiento o descubrimiento. Y también parte de los estudios que se han hecho es que existe una escala de estados de conciencia y que los estados de conciencia dependen de nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, emociones como el egoísmo, la rabia, la vergüenza, el miedo, nos llevan a niveles de frecuencia mucho más bajos. El resentimiento, por ejemplo, son energías y vibraciones que nos enferman. Y se ha demostrado que claro, que cuando vibramos la mayor parte del tiempo en esas emociones, nuestro cuerpo pierde vitalidad y se enferma. Y todo lo contrario, emociones o sentimientos como el amor, como la empatía, la alegría es una emoción que te eleva muchísimo. Y por supuesto los estados de meditación, esta comprensión de que estamos todos unidos, o este estado de iluminación, esto mide una frecuencia súper elevada. Así que, ¿cómo más puedes elevar tu frecuencia? Es también, por ejemplo, escuchar música que te sintonice con esas emociones. La música clásica o también música de meditación, por supuesto que trabaja frecuencias mucho más elevadas. Y también que cuides tus palabras, tus pensamientos, te puedes sanar a través de las palabras, que te estás hablando a ti mismo cada momento, que le estás hablando a tu cuerpo. Y un momento muy importante en que puedes también dedicar, como por ejemplo, a escuchar una música de frecuencia alta, como ya les dije, música clásica o música que tú sientes que te trae alegría, plenitud, es antes de dormir. Ese momento es muy importante en que te acuestes en esa frecuencia y que reserves unos minutos, ya sea para repetir mantras si estás en una práctica espiritual en esa sintonía, o si no conoces esa práctica, que puedas hablarte pensamientos que te eleven. ¿Cuáles son pensamientos que te elevan y que van a sanar tu cuerpo y tu vibración? Es yo me amo, me perdono, te admiro, te aprecio, gracias. Todas estas son vibraciones que elevan. Entonces, hablarle a tu cuerpo, hablarle a tus células, con esas palabras, susurrarle. Incluso cuando te mires al espejo, poderte decir esos pensamientos. En vez de estar criticándote, en vez de estar viendo siempre el punto feo, wow, cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, háblate cosas o pensamientos que eleven tu frecuencia. Así que tenemos en nosotros todo el poder de sanarnos a través de las vibraciones y bueno, hoy he dado así varios tips, pero definitivamente las emociones, los pensamientos, las palabras, los momentos de contemplación y de silencio, la música de la que te nutres y la meditación y los mantras. Y por supuesto, no basta decir la naturaleza, ya es un espacio que vibra en vibraciones mucho más elevadas. Por ejemplo, una cascada, existen aparatos que miden también los lugares. Una cascada tiene una frecuencia de energía súper potente. Contrario a estos aparatos electrónicos, esto nos baja la energía, nos cansa muchísimo. Entonces, cuando puedas ver la naturaleza, respira con conciencia, que todo esto eleva nuestra frecuencia.
Sobre música clásica se han hecho estudios sobre Bach, Mozart, Beethoven. Son vibraciones que incluso poniéndose a los bebés, ellos también se van nutriendo de frecuencias de paz, de sentirse nutridos, amados. Así que bueno, hablando de todas estas tips que ha dado, pues entonces antes de hacer la práctica final con ese mantra que todos conocemos, pero que rico que la hagamos juntos, es también recordar que estamos en una matriz cuántica. Recuerda lo que dije al comienzo, los sabios antiguos desde hace milenios dijeron, todo es conciencia, todo es vibración. Estamos en una matriz de vibración y esta matriz cuántica tiene algunas características y en primer lugar es que es espontánea y como es espontánea se está regenerando, es decir, ella no se oxida, está en constante movimiento. Y esto es fantástico porque entonces nos recuerda que momento a momento podemos estar dándole forma a estas vibraciones y a esta energía. Es decir, que podemos estar creándola. Otra característica de esta matriz cuántica o de estas vibraciones es que está interconectada. Y creo que más que nunca en la historia de la humanidad, ahora comprendemos cómo estamos interconectados con el mundo, con todos los seres. Que lo que le hagamos a los animales no solo les afecta a ellos, también a nosotros, que lo que hagamos aquí en Colombia resuena en Australia y que estamos en una sola matrix de energía. Entonces también lo hermoso de esto es que cuando elevamos nuestra frecuencia, estamos elevando la frecuencia del mundo. Así que esta matriz también nos habla que es interconectada, que es espontánea, que se recrea a sí misma, que es interconectada y que no tiene límites, que es infinito. Y bueno, eso creo que es el objetivo de las tradiciones espirituales, de la meditación, de como tú quieras llamarlo, lo que practiques en tu vida, es poder ir a ese estado de expansión infinita, es decir, de poder elevarnos en energía y en frecuencia de un estado muy limitado de este mundo de la gravedad en que los pensamientos nos jalan el mismo patrón emocional nos hace tener comportamientos repetitivos. Cuando empezamos a elevar la frecuencia es como si fuera un salto cuántico y puede haber como un salto evolutivo. Entonces la frecuencia, la vibración es esencial, ya sea para sanarte físicamente, emocionalmente, para tener una mente expandida, para quitar las mallas o la estrechez de tu mente y poder ver todas las posibilidades y para reconocer nuestra verdadera naturaleza que es infinita, es divina, somos seres en plena expansión y por eso merecemos plena abundancia, pleno amor, plena iluminación. O sea que esta live es para recordar nuestra verdadera naturaleza y entonces ahora vamos a hacer una breve práctica. Así que en donde estés, pues vas a ir tomando una postura confortable, con el cuerpo relajado y suavemente vas a ir cerrando los ojos. Y toma un instante para sintonizarte en este momento presente. Y la forma más fácil de alinearte o enraizarte aquí ahora es tomando conciencia de tu respiración. Siente las sensaciones al inhalar y al exhalar. Y te permites entrar en un estado de receptividad, presenciando este momento sin juicios,
con una conciencia expandida, presenciando los sonidos, los pensamientos o cualquier estímulo que surge en este momento presente. Lo observas sin identificarte. Y tal vez puedas ir percibiendo cómo los sonidos son vibraciones. Las sensaciones son vibraciones. Y te vas a dar un momento para identificar algún aspecto interno tuyo que necesites elevar en frecuencia, que necesites sanar. Puede ser en tu cuerpo físico alguna incomodidad. Puede ser un estado emocional o una preocupación en tu mente. Y vamos entre todos en conjunto a cantar en este momento el mantra Aum 3 veces, permitiendo o dedicando que esas vibraciones vayan y curen y sanen ese punto interno de tu vida. Inhalamos. E internamente continúa repitiendo 3 veces ese mantra sanador y armonizador. Y permite que esas vibraciones del Om se disuelvan en el silencio, en el espacio. Y de nuevo vas tomando conciencia de tu energía. Percibe cómo te sientes, cómo estás vibrando en este momento presente. Quizás haya algún punto de tu cuerpo en donde sientas más la vibración que tú eres. Y tomando 3 respiraciones profundas, recuerda que eres el potencial infinito vibratorio
que lo que tú eres es amor, abundancia y una mente iluminada. Y suavemente puedes ir abriendo tus ojos. Y bueno, recordemos que a través de estas vibraciones podemos sanar nuestra vida, expandir nuestros límites y bueno, ya que practiquen todos estos pequeños tips, sentimientos amorosos, compasivos, expandidos, pensamientos sanos, pensamientos que curen, que te hagas cantos o palabras que te eleven, que te sanen y por supuesto que medites, que cantes mantras, así sea el mantra Om. Y bueno, pues les agradezco a todos por su presencia, que expandan estas lindas vibraciones a todo su entorno, a los seres que aman y que podamos ser fuente de transformación de este mundo desde el interior hacia el exterior.